Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas personas se han preguntado con frecuencia cuál es el significado de nacer de nuevo. También se cuestionan cómo pueden estar seguras de haber experimentado este renacimiento o cómo lograrlo. Este tema es de suma importancia y constituye el eje principal del Evangelio. Se encuentra en la base misma de la salvación y es el fundamento de nuestra esperanza de alcanzar el cielo. Querido oyente, te damos una cálida bienvenida a este video, en el que abordaremos este tema y responderemos todas tus dudas, para que puedas comprender claramente la doctrina bíblica. Te recomendamos ver este video hasta el final, ya que será de mucha bendición para tu vida. Antes de iniciar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. El famoso predicador Charles Spurgeon usó una ilustración magnífica acerca de este tema y dijo: imaginemos que en un país se aprueba una ley que establece que solo las personas nacidas en dicho país tienen preferencia para acceder a cargos en los salones reales. No importa quién sea, pero si no es ciudadano de ese país, no puede disfrutar de ningún beneficio del Estado ni de ningún privilegio de los ciudadanos. Imaginemos que llega alguien de renombre de otro país con habilidades extraordinarias para reclamar derechos o trabajo para sí mismo. Sin embargo, debido a la regla absoluta, nunca sería aceptado y nunca se le beneficiaría de ninguna manera. Al igual que se pudo observar en la ilustración, existe una ley absoluta para poder ver y entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Solo aquellos que han experimentado este nuevo nacimiento pueden deleitarse con las maravillas que ofrece dicho reino. Querido oyente, en primer lugar, vamos a explorar el significado del nuevo nacimiento o regeneración y posteriormente examinaremos la importancia de nacer de nuevo. La regeneración o nuevo nacimiento es la recreación interna de la naturaleza humana caída por la acción del Espíritu Santo. La Biblia concibe la salvación como la renovación redentiva del hombre sobre la base de una relación restaurada con Dios en Cristo, y la presenta como que involucra una transformación radical y completa obrada en el alma por Dios, el Espíritu Santo, en virtud de lo cual llegamos a ser hombres nuevos, ya no conformados a este mundo, sino creados según a la imagen de Dios, en conocimiento y santidad de la verdad. En el Nuevo Testamento se utilizan diferentes palabras para describir el inicio de una vida espiritual renovada: engendrar, dar a luz, producir, crear, nueva criatura, hombre nuevo y dar vida. Al analizar estos conceptos, podemos notar que el inicio de la nueva vida, conocida como regeneración, consta de dos momentos o aspectos. La regeneración, que es el comienzo de una nueva vida dentro de nosotros, y el nuevo nacimiento, que es cuando esta nueva vida se revela y se pone en acción. La regeneración establece en nuestro interior el principio o semilla de la nueva vida, mientras que el nacimiento es la fecha en la que esta nueva vida se manifiesta plenamente. Estimado oyente, ahora que hemos comprendido el concepto, pasemos a analizar por qué es necesario nacer de nuevo. Un ejemplo evidente se puede ver en Nicodemo, quien podría ser visto como el portavoz de toda la humanidad en su conversación con Jesús. Para una mejor comprensión, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no era un fariseo del montón, sino que era una persona de reconocida reputación dentro del judaísmo de esos días. Vemos que era miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Además, Jesús en el versículo 10 dijo de él que era maestro de Israel. Si había alguien entre los judíos del que se pudiera esperar que conociera la voluntad de Dios para el hombre, este debería haber sido Nicodemo. Sin embargo, a través de la conversación con Jesús, vemos sus tremendas dificultades para comprender las verdades espirituales que le intentaba enseñar. Como judío, Nicodemo había estado esperando a un Mesías que viniese y liberase a Israel del yugo de Roma. El imperio romano estaba entonces controlando el mundo, y los judíos estaban sometidos a sus leyes y gobierno. Nicodemo anhelaba el momento en que el Mesías establecería su reino sobre la tierra, cuando el pueblo judío sería el principal entre las naciones y cuando todos sus enemigos serían destruidos. Por la noche, Nicodemo se acercó a Jesús, evidenciando su falta de iluminación espiritual. Comenzó a conversar con él, reconociendo que las obras que Jesús realizaba eran por la intervención divina. Ahora bien, Jesús respondió una pregunta que Nicodemo ni siquiera hizo. Él leyó su corazón y fue directo al meollo del problema, al saber su necesidad de transformación o regeneración espiritual que solo puede producir el Espíritu Santo. El Señor informa a Nicodemo de que nadie puede ver el reino de Dios si primero no nace de nuevo. Nicodemo en su interrogante se aferraba a una interpretación puramente materialista. No lograba entender cómo un adulto podía renacer. Reflexionaba sobre la imposibilidad física de que un hombre pudiera regresar al vientre materno para experimentar un nuevo nacimiento. Todo lo que Nicodemo había necesitado para adquirir los derechos del judaísmo era haber nacido de la descendencia de Abraham. Pero para gozar los privilegios del reino de Cristo, es necesario nacer nuevamente del Espíritu. Sin esta transformación profunda, es imposible entrar en la esfera de su reino. Ni aún el mejor de los hombres está a la altura de los elevados niveles de santidad de este reino. Solo por medio de una nueva vida creada a la imagen de Cristo, el hombre puede estar preparado para entrar en su reino. Estimado oyente, es en este punto donde se agotan todos los esfuerzos humanos, ya sean religiosos o buenas obras. Estos son incapaces de permitir que las personas accedan al reino de Dios. Solo es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es necesario por las siguientes razones. En primer lugar, Jesús explica que aquel que nace de carne es carne. El término carne se refiere a la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. El Señor está explicando que esta naturaleza solo puede producir resultados similares. Todos, desde Adán, hemos recibido como herencia esta naturaleza caída o el pecado, lo cual nos separa de un Dios santo. La triste realidad es la misma para todos los seres humanos. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En segundo lugar, la condición del pecador perdido es impactante, ya que todos los seres humanos están espiritualmente muertos. Los pecadores se encuentran completamente sin vida en su interior, incapaces de responder a las cosas espirituales. Esta separación de Dios es consecuencia de sus pecados, lo cual se conoce como muerte espiritual. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Queridos oyentes, hemos llevado a cabo un breve análisis acerca de la situación actual de los hombres que no tienen a Cristo en sus vidas y las repercusiones que esto acarrea, tal y como Jesús mencionó. En primer lugar, no puede ver el reino de Dios. Si una persona no experimenta este renacimiento espiritual,
no podrá comprender las cosas de índole espiritual, ya que le parecerán absurdas. Por lo tanto, no podrá apreciar ni entender las bendiciones y beneficios que el reino espiritual tiene para ofrecer. En segundo lugar, no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo quizás pensaba que su condición de judío piadoso le aseguraba la entrada al reino de Dios, pero Jesús dejó claro que nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber sido regenerado. Esta regla se aplica a todos por igual. Aquellos que no puedan acceder al reino de los cielos tendrán una amplia entrada en el infierno y la condenación eterna. Por lo tanto, es crucial abordar este tema con seriedad, ya que hay muchas personas religiosas que, a pesar de estar en medio de congregaciones, no han experimentado un nuevo nacimiento y están viviendo en una falsa esperanza. Ahora bien, veamos cómo se efectúa este nuevo nacimiento. Vamos a leer el pasaje bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús dijo que hay dos agentes que permiten el nuevo nacimiento. En primer lugar, ¿qué significa aquí agua? ¿El agua material del bautismo ritual, como enseña la Iglesia Católica? No. El agua material no puede producir la regeneración espiritual. El agua del bautismo ritual es solo un símbolo de la purificación interior, llevada a cabo por la gracia y por la palabra de Dios, ya que este es el simbolismo del agua a lo largo de toda la Biblia. Para evitar malinterpretaciones, es crucial recordar cómo Dios llevaba a cabo su obra creadora durante la creación. Dios ordenaba que las cosas existieran y así ocurría. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. No cabe que al referirse al agua hace referencia a la palabra de Dios. Sencillamente no puede haber arrepentimiento, salvación, si no es por la predicación de la palabra de Dios. Muchas citas bíblicas hablan del agua de una manera simbólica. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Queda claro que el bautismo es para aquellos que ya han sido salvados, y no es un medio para alcanzar la salvación. En segundo lugar, el Espíritu Santo. Esto nos trae memoria lo que el Espíritu de Dios hacía en la creación. Se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía, pero allí el Espíritu de Dios creó algo maravilloso, la hermosa creación. Solo el Espíritu o aliento personal de Dios puede infundir la vida espiritual en nuestro ser, como una creación de la nada, en que no hay materia prima que condicione al artífice. Así el Espíritu sopla de donde quiere, con la máxima libertad, y entrando por las rendijas más escondidas de nuestro ser, se instala no sobre nuestro corazón, sino dentro de él, de modo que puede cambiarlo desde dentro y orientarlo hacia la vida eterna, sin ejercer violencia sobre nuestra psicología. Por lo cual, la palabra de Dios y el Espíritu Santo hacen posible que el corazón del hombre sea regenerado. Estos efectúan cambios en la parte interior del hombre. Pero esto es posible gracias a la obra expiatoria de Cristo. Es un obrar sobrenatural lejos de la comprensión humana. Amigo oyente, es hermoso poder entender el obrar de Dios, pero eso implica que hay esperanza de que el hombre pueda nacer de nuevo. Es por ello que necesitamos alcanzar el mensaje del Evangelio. Ahora veamos algunas características de la regeneración. En primer lugar, es instantánea. La implantación de un nuevo principio de vida es siempre instantánea. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Aunque la providencia de Dios y la obra del Espíritu hayan estado preparando el terreno gradualmente, debe haber un instante en que la disposición radical de nuestro corazón, antes hostil a Dios y a su palabra, se cambia en favorable y amorosa, bajo la influencia del Espíritu Santo. Todo lo que antecede a la regeneración, deseos, temores, reflexiones, lecturas, oraciones, asistencia a los cultos,
puede ser parte de la preparación del espíritu o simples reacciones humanas, pero no deben confundirse con la regeneración propiamente dicha. En segundo lugar, es radical, porque es un cambio total en el estado del hombre, ya que toda la dinámica moral y espiritual de sus facultades se ve afectada por la nueva vida. Una nueva gama de criterios acerca de los verdaderos valores ilumina su mente. Un nuevo complejo de aficiones e intereses dispone sus sentimientos, un nuevo plantel de motivos guía las deliberaciones e impulsa las decisiones de su voluntad, renovando su energía operativa en el orden espiritual. En pocas palabras, la nueva vida comporta un correcto pensar, sentir, decidir y obrar. Por ser un cambio radical, la regeneración es absolutamente necesaria para la salvación. Esta radicalidad de la regeneración significa que el cambio se ha hecho desde la raíz del ser humano, desde lo que la Biblia llama el corazón, pero no significa que sus facultades hayan quedado inmunizadas contra el error y el pecado. El regenerado puede todavía equivocarse y puede caer, pero el norte de su brújula queda fijado. En tercer lugar, se produce primeramente en el corazón, es decir, en aquella región del ser humano donde se fraguan las opciones fundamentales y de donde emerge todo el talante de la conducta. Esto indica que se realiza en la zona subconsciente o inconsciente, donde la energía psíquica obtiene su volumen y dirección. En otras palabras, así como somos conscientes de nuestras ideas, sentimientos y decisiones, pero no de los secretos motivos que juegan en nuestras opciones, así también somos conscientes de que se ha efectuado un cambio en nuestra vida espiritual. Pero no podemos decir cuándo, dónde y cómo fue implantado por el Espíritu el nuevo principio de vida en nuestro interior. Por tanto, la regeneración espiritual no cambia la sustancia del ser humano ni de sus facultades, sino que es un cambio espiritual por la recepción del Espíritu Santo que impulsa a nuestro espíritu en un sentido contrario al anterior. Moral, porque origina nuevos hábitos o costumbres de obrar. Psicológico, porque nuestra psiquis recibe un nuevo poder y una nueva orientación. El hombre tenía antes el poder de amar, pero lo dirigía hacia sí mismo. Ahora lo dirige hacia Dios y hacia el prójimo. Respecto al pecado, el hombre tenía el conocimiento del pecado, pero no el poder de contrarrestarlo. Después de la regeneración, puede vencerlo con el poder del Espíritu. Apreciado oyente, tal vez usted ahora se estará preguntando, ¿cómo es posible nacer de nuevo? Leamos en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La regeneración no es transmitida por herencia, mientras que el pecado original se transmite de padres a hijos, ya que toda la humanidad futura estaba representada en Adán pecador. La regeneración espiritual obtenida en unión con Cristo no se hereda de padres a hijos. Algunas personas creen que simplemente por haber nacido en un hogar cristiano o llevar una vida moral, ya son merecedoras del cielo, pero en realidad necesitan experimentar un nuevo nacimiento espiritual. Se ha discutido si la persona puede colaborar en su regeneración. Algunos creen que el ser humano está completamente incapacitado y no puede hacer nada al respecto. Por otro lado, hay quienes creen que el nuevo nacimiento es el resultado de la voluntad humana y la influencia divina a través de la verdad del Evangelio, trabajando juntas en cooperación mutua. Es importante saber que el momento decisivo para la vida del creyente es la conversión. El verbo convertirse, precedido de la exhortación del Señor, es muy frecuente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Leamos en el libro de los Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El verbo castellano convertirse, como el griego epistrefo, significa volverse, darse la vuelta. Por lo tanto, la conversión del hombre tiene dos pasos, o dos aspectos de un mismo paso: el arrepentimiento,
que implica aborrecer y abandonar el pecado, y la fe, que implica recibir a Cristo. Es esencial recordar que Dios llama a las personas para que puedan ser salvadas a través del Evangelio. Aquellos que acuden a Él no son rechazados. Cuando el ser humano obedece al llamado divino, el Espíritu Santo comienza a obrar en él, convenciéndolo de su pecado y acercándolo a Cristo. Así, la regeneración espiritual es la respuesta del individuo al llamado de Dios, quien realiza la obra regeneradora. Estimado oyente, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Está seguro de haber experimentado un nuevo nacimiento? A continuación, analicemos las pruebas evidentes en aquellos creyentes que han experimentado este nuevo nacimiento. Decir simplemente, soy parte de la iglesia, por lo tanto, supongo que soy cristiano, no basta. Existen miles de cristianos nominales que no muestran ninguna señal de haber experimentado un nuevo nacimiento, tal como se describe en las Sagradas Escrituras, incluyendo la primera epístola de Juan. En primer lugar, no comete habitualmente pecados. La persona que ha nacido de nuevo o ha sido regenerada no suele cometer pecados. Ya no actúa pecaminosamente con su corazón, voluntad y todas sus inclinaciones. Es posible que en el pasado no pensara en si sus acciones eran pecaminosas o no, y no siempre sentía remordimiento después de hacer el mal. En ese entonces, no había conflicto entre él y el pecado. Eran amigos. Sin embargo, el verdadero cristiano aborrece el pecado, lo evita, lucha contra él, lo considera su peor enemigo, rechaza su influencia y anhela liberarse por completo de él. El pecado ya no le agrada, ni siquiera le es indiferente. Se ha convertido en algo que odia. A pesar de esto, no puede eliminar su presencia dentro de él. Vamos a leer lo que dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En segundo lugar, cree en Cristo. El hombre que es nacido de nuevo, o es regenerado, cree que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar su alma, que es la persona divina designada por Dios el Padre justamente para este propósito, y fuera de él no hay ningún Salvador. Se considera indigno, pero tiene plena confianza en Cristo, y confiando en él, cree que todos sus pecados han sido perdonados. Cree que, porque ha aceptado la obra consumada de Cristo y su muerte en la cruz, es considerado justo a los ojos de Dios, y puede encarar la muerte y el juicio sin temor. Leamos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En tercer lugar, practica justicia. El hombre que es nacido de nuevo o es regenerado es un hombre santo. Procura vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hacer las cosas que agradan a Dios y evitar las cosas que Dios aborrece. Desea continuamente tener en Cristo su ejemplo al igual que su Salvador y dar prueba de ser amigo de Jesús haciendo todo lo que Él ordena. Ama a los demás cristianos. Leamos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En cuarto lugar, ama a su hermano. El hombre que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por todos los auténticos discípulos de Cristo. Al igual que su Padre en los cielos, ama a todos los hombres con un gran amor general, pero tiene un amor especial por los que comparten su fe en Cristo. Al igual que su Señor y Salvador, ama a los peores pecadores y puede llorar por ellos, pero tiene un amor particular por los que son creyentes. Nunca se siente tan en casa como cuando está en su compañía. Siente que todos son miembros de la misma familia, son sus soldados compañeros, luchando contra el mismo enemigo. Leamos 1 de Juan capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En quinto lugar, vence al mundo. El hombre que ha nacido de nuevo no usa la opinión del mundo como su norma con respecto a lo bueno y a lo malo. No le importa ir contra la corriente de las conductas, ideas y costumbres del mundo.
Lo que dicen o hacen los demás ya no le preocupa. Vence al amor del mundo. No encuentra placer en las cosas que parecen dar felicidad a la mayoría de las personas. A él le parecen necias e indignas de un ser inmortal. Leamos en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En sexto lugar, se mantiene puro. El hombre que ha nacido de nuevo cuida su propia alma. Procura no solo evitar el pecado, sino también todo lo que pueda llevarlo a él. Es cuidadoso de sus compañías. Sabe que las comunicaciones impías corrompen el corazón y que el mal es más contagioso que el bien, así como una enfermedad es más contagiosa que la salud. Es cuidadoso en cuanto al uso de su tiempo. Su anhelo principal es usarlo con provecho. Leamos 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Estas son las 6 grandes características del cristiano que ha nacido de nuevo. Hay una gran diferencia en la profundidad y claridad de estas características en distintas personas. Estimado oyente, nos acercamos al final de este video y nos gustaría que reflexionara sobre este tema. No basta con simplemente profesar una fe, es necesario nacer de nuevo. Agradecemos tu participación en este tu canal, Sabiduría. Te apreciamos mucho, mi estimado oyente, y esperamos verte en nuestro próximo video.